Iniciativa Polo Asturiano conta con un stand na Feria de Muestres de Asturias 2017, un espacio que la organización comparte con empresas comprometidas con el asturiano y que va a dar visibilidad y presencia al asturiano nel ámbito socioeconómico a lo largo de les más de 2 semanas que dura el evento, nes que van pasar cientos de miles de personas pel recinto ferial xixonés. Para Iniciativa Polo Asturiano é moi importante estar na Feria de Muestras de Asturias e era un viejo proyecto que por fin pudimos llevar adelante e é importante porque hai un espacio en el que podemos traer a miles de personas que pasen pela feria, darles a conocer la situación del asturiano a los propios asturianos y a la gente que viene de fuera y al mismo tiempo dar apoyo y colaborar con empresas que están demostrando día a día que en el mercado puede estarse usando el asturiano de una manera normalizada, empresas de todos los ámbitos de la sociedad y de todos los ámbitos de, bueno, pues de la economía. Y además vamos a traer a este stand a representantes políticos que van a visitarnos, en los que vamos a tener ocasión de, bueno, pues de afondar con ellos la situación del asturiano, desde concejales hasta eurodiputados, alcaldes, están ya confirmados y van a estar por aquí. Y además actividades que se van a celebrar a lo largo de toda la Feria de Muestres y que van a permitir dinamizar un espacio centrado alrededor de la lengua asturiana por primera vez en la historia de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Hola, estamos aquí en el stand de Iniciativa Polo Asturiano y es la primera vegada que en FISMA hay un stand total y absolutamente en asturiano porque va años se vio de qué cosa pero siempre a requexaben para el pueblo de Asturias. Venimos aquí con 6 empresas que normalmente trabajamos en asturiano. Tenemos la editorial Trave que tiene literatura infantil y tiene literatura para adultos también. Esta tiendina que está en la calle La Merced, que es miguina de pan, que tiene todo pues con cosas en asturiano, o sea, llamamientos y sobre todo muy romántico, quiérote, y es la más guapa, y después muy folixiero, tiene pulseres, tiene chupinos, tiene calcetos, libretines, bolis. Ahora que el Sporting está ahí un poquitín en basión, tienen ellos ahí puxando fuerte por el Sporting de Xixón. Tenemos aquí una empresa, Cuatro Gotes, bastante nueva, que lleva todo de cosas audiovisuales, tienen unos folletinos, como veis, muy guapos, dedíquense pues a audiovisual, ediciones, formación, tuvieron el Arco Atlántico haciendo tallerinos panenos, que es bien importante, y todo lo que lleve asesoría de comunicación. Esta parte y nuestro stand, tenemos bueno, los folletos que expliquen quién somos, para hacernos socios también, que por un módico precio de 20 euros al año, pues no llena y val mucho. Tenemos bueno, pues las camisetas, las agendas de los profes, que es muy interesante. Tenemos una oferta del clásico Yeo Yeo, de van muchos años y que sigue ahí, la literatura de la academia, un mapa de las parroquias de Xixón, de Asturias, que es muy guapo y muy interesante, la revista Juvenil Formiento, tenemos cosas varias. Esta empresa, Trebellos, dedícase pues a todo lo que lleve la artesanía de la llana. Tienen ovejas propias y desde la trosquira de las ovejas hasta bueno, acabar siendo un llavero o un pin, un bolso, xabones de llana esfoliantes, lámpares con todo natural, de madera también. Tenemos aquí Pintar, que es todo literatura infantil, además con un precio muy asequible, muy bueno, para estar en feria. Y por último tenemos ahí Saltadera, que ya hay literatura para adultos y bueno, que tiene cosas pues tan interesantes como La Torna de los Sonetos de William Shakespeare o el premio, el famoso Joan Bello, Premio Nacional de Literatura Asturiana este año. Tenemos a Vanessa Rodríguez. Bueno, pues entre todos aquí estamos pues luchando por primera vegada pues por un stand en lengua asturiana que ya hacía tiempo que deberíamos haber estado aquí.